Ahí tienen a la iglesia, ahí tiene a los sacerdotes que les están hablando. Si no les hacen caso a ellos, ni aunque resucite un muerto. Dios, ya, haz las cosas cuando yo te lo pido, cuando yo quiero, ya. ¿Por qué está enfermo? Te estoy ruegue y ruegue y ruegue. Ya fui de rodillas a la basílica, ya te hice estas mandas, ya me paré de cabeza y no has hecho lo que yo quiero. Porque en el fondo no busca a Dios por amor, lo busca por conveniencia. Y ese hombre egoísta se desespera, esa persona soberbia se desespera porque no cree. Practica la religión superficialmente, a su conveniencia, a su medida, a su gusto, y por eso sucumbe. Los apóstoles le hacen una petición a Jesús: aumentanos la fe. ¿Por qué le piden esto los apóstoles al Señor? Por todo lo que implica seguirlo. No hemos escuchado el texto que precede al que hoy se ha proclamado, no lo hemos escuchado en la liturgia porque ya lo escuchamos en otro momento de este ciclo C de lecturas en el que estamos leyendo de corrido el Evangelio de San Lucas. Pero el texto que le precede lo escuchamos en Cuaresma, cuando el Señor dice: ¿y cuántas veces tengo que perdonar?, le preguntará Pedro. Y Jesús le contestará: hasta 70 veces 7, o sea, siempre. Y ante eso, y ante todo lo que hemos estado meditando los domingos anteriores, los apóstoles se quedan con una gran exigencia delante de sí, y por eso le dicen: aumentanos la fe. Porque lo que se necesita para vivir como Dios quiere, para vivir el gran proyecto para el que nos creó, se necesita la fe. Y esto nos da la oportunidad de recordar una vez más, y en esto su servidor no se cansará de insistir, porque Jesús lo insiste en varios momentos. Tenemos que tener claro qué es la fe, porque si no tenemos claro qué es la fe, que como estamos diciendo ahora mismo, se necesita esta fe, no vamos a poder entender, ni mucho menos vivir el proyecto para el que Dios nos creó, para el cual nos redimió. Porque la fe, digámoslo así, es como esta llave que nos permite entrar en esta vida nueva. Si yo tengo un equivocado concepto de la fe, no se puede. Por eso a mucha gente ese concepto, esa idea que tienen de fe, se traduce en un estilo de vivir que no es el auténticamente cristiano, y por eso no ven resultados en su vida, ni mucho menos ven la acción de Dios en su vida. Porque insistimos, quien piensa que la fe es lo que se le ocurre, por eso esperan de Dios ocurrencias. ¿Por qué? Porque rezan o piden ocurrencias y finalmente viven una religión de ocurrencias. Y entonces por eso nuestra vida de fe es tan pobre. La fe, lo hemos dicho aquí muchas veces, por eso digo, es la oportunidad de volverlo a decir. La fe es lo que Jesús nos dijo. No se trata solo de creer en Dios,
Podemos creer de Dios lo que sea. Y claro que una persona pensará de Dios cosas bonitas. Pero nosotros no creemos de Dios lo que se nos ocurre, aunque eso que se nos ocurre sea muy hermoso, sea sublime, sea bien intencionado. Lo que nosotros creemos de Dios es lo que Él nos enseñó a través de su iglesia. Eso es la fe. La fe es lo que Él dijo, no lo que yo quiero, aunque sea muy bonito. Es lo que Él nos dijo, no lo que a mí se me ocurre, aunque sea muy hermoso. Es lo que Él, por eso no se trata solo de creer, se trata de creerle. Y para creerle hay que acercarnos a Él, hay que escucharlo a Él, hay que estar con Él. Esa es una experiencia humana. Yo le creo más a una persona a la que voy conociendo. En la medida en que yo conozco a esa persona, sabré qué esperar y también qué no esperar de ella. Las dos cosas. Y la única manera de tener esta confianza es estando con esa persona. Es estando con esa persona. Es pasar tiempo, estar con esa persona, escucharla, ver cómo se comporta, cómo reacciona. Y aguas, no estoy diciendo que hagamos toda una estructuración lógica sobre cómo una persona es. Simplemente yo estoy con esa persona, vivo con esa persona, trato a esa persona, paso tiempo con esa persona. Y solamente así la conoceré. Y a partir de ese conocimiento, resultado del trato, de la relación que tenemos, solamente así yo sabré qué esperar de esta persona, qué no esperar de esta persona. Resulta del trato. El trato es tiempo, el trato es estar juntos. Lo mismo pasa con Dios. Creerle quiere decir conocerle, y conocerle quiere decir abrir este libro, abrirlo, leerlo, entenderlo, porque solamente aquí conozco a Dios, solo a través de su palabra. Solo a través de su palabra le conocemos. Y eso quiere decir que le tengo que dedicar tiempo. El primer tiempo que le dedicamos, donde esta palabra de Dios resuena de manera especial, es aquí, cuando nos reunimos en su nombre y escuchamos su voz que nos habla en la proclamación del texto sagrado, de los textos sagrados, y en la explicación que la iglesia nos hace de ese texto. Y que implica tiempo, implica dedicarle tiempo, venir, sentarme, escuchar, poner atención, razonar lo que me están diciendo. Eso es tiempo. Atención. Y luego lo que yo hago por mí mismo, en mi casa, de agarrar el misalito, que para eso es, para que yo en mi casa repase el texto, para que me lo aprenda, como cuando voy a la escuela. En la escuela el maestro me explica, me enseña, luego yo voy a mi casa a hacer la tarea. ¿En qué consiste la tarea? En volver a lo que el maestro me enseñó, en repetirlo con planas, como lo aprendimos en la primaria, haciendo planas, copiándolo, el texto, lo que sea, porque necesito reforzarlo para que se me quede. Eso es exactamente la fe.
La fe consiste en creerle, o sea, en escucharle, en atenderle, en estar con Él. Por eso, si en tu vida, la que haces fuera de la iglesia, no le dedicas tiempo a Dios, hay que dedicarle tiempo. Tiempo son minutos. Tiempo es tiempo. No esperes tener fe si no le dedicas en tu vida tiempo a tu relación con Dios. No, porque vean, cuando la fe no consiste en conocerle, ¿qué me queda? Mi ignorancia. Y entonces, ¿cómo se llena mi ignorancia? De mis ocurrencias, literalmente. Mucha gente tiene de Dios una idea ocurrente, fantasías, ideas sin sustento, solamente ideas, aunque sean muy bonitas, aunque sean las más hermosas, pienses de Dios lo mejor, no dejan de ser ocurrencias. El verdadero Dios, el único Dios, bajó del cielo y nos habló. ¿Qué nos toca a nosotros? Escucharlo. ¿Dónde está hoy esa voz? ¿Dónde está hoy esa voz? Yo sentí que Diosito me habló. Yo sentí que Dios... No. La única forma como Dios nos habla claramente, sin duda, es a través del evangelio que nos predica nuestra madre la iglesia. Y vean lo que digo, a través de la iglesia, porque Cristo no escribió ni una sola página de la que está aquí. Él le habló a los apóstoles, a ellos les dio la potestad de transmitir su palabra. Por lo tanto, es la iglesia. Y después la iglesia lo pone por escrito aquí. Primero es la iglesia y después esto. Porque las palabras Cristo las depositó en el corazón de sus apóstoles. Formó un grupo que es la iglesia. Y esa comunidad después lo puso por escrito aquí. Por eso decimos, del evangelio según San fulano, San perengano, San sutano. Nos llega la palabra de Dios a través de la iglesia. Entonces, la comprensión, la predicación, la enseñanza de la palabra de Jesús nos llega a través de la iglesia. Esto también es muy importante, porque si quitamos a la iglesia de esta ecuación, nos queda el libro solito. ¿Y quién nos lo va a explicar? Como este texto no hay quien nos lo explique, o si yo agarro el libro solito y lo quiero yo entender, ahí está la infinidad de sectas. ¿Por qué existen tantas sectas? Porque es lo que cada pastor se le ocurre entender de este libro así solito. Se necesita la mediación de la iglesia. Entonces, aquí hay otro elemento para entender cómo crece la fe. Primero es conocerle, escucharle lo que Él dice. Pero eso que Él dice nos lo predica a través de la iglesia. Por lo tanto, no puede haber verdadera fe sin iglesia. No, no se puede, no se puede. Por eso quienes dicen que tienen mucha fe sin iglesia, sin escuchar la palabra de Dios, sin meditar la palabra de Dios, sin entender la palabra de Dios. Primero. Y segundo, esa enseñanza, esa predicación es a través de la iglesia. Quien pretenda tener una fe sin iglesia está fuera de lugar. La fe así es como crece. Y vean, por eso ya estamos entrando en el tema que está diciendo hoy, la petición que le hacen los apóstoles a Jesús. Aumentanos la fe. ¿Cómo aumenta Jesús la fe? Fíjense, es muy interesante la respuesta que les da, porque Jesús a lo mejor les debía haber respondido a los apóstoles: sí, les voy a aumentar la fe. Miren, la fe se aumenta de esta manera. Vean la forma como responde:
Si tuvieran fe como aunque fuera tan pequeña como una semilla de mostaza, podrían decirle a ese árbol frondoso: arráncate de raíz y plántate en el mar, y los obedecería. ¿Qué quiere decir Jesús con esta respuesta tan curiosa, tan interesante? Porque la fe, en primer lugar, es un don. Creer en Dios es un regalo que Él nos dio a nosotros. Por eso, ustedes se acuerdan, aprendimos en el catecismo que la fe es una virtud teologal. ¿Qué significa una virtud teologal? Primero, ¿qué significa que sea teologal? Que la fe, como la esperanza y la caridad, son las tres virtudes teologales: fe, esperanza y caridad. Esas tres cosas fueron sembradas en nuestro corazón como una semilla. Dios nos las regaló. Ahora, ¿por qué es una virtud? Porque Dios nos regaló estas tres cosas, pero a nosotros nos toca hacerlas crecer. Él nos las regaló gratuitamente, a nosotros nos toca hacerla crecer. ¿Cómo hacemos crecer la fe? ¿Cómo hacemos crecer la esperanza? ¿Cómo hacemos crecer el amor? ¿Cómo los hacemos crecer? Practicándolas. Y en el caso concreto que estamos diciendo de la fe, nuestra fe crece en la medida en la que estamos con Él, en la medida en que lo escuchamos, en la medida en la que aprendemos de Él, en la medida en que le dedicamos tiempo y estamos con Él. En esa medida es como nuestra fe va creciendo. Ahora, Jesús nos pone un desafío, nos pone una meta, que es lo que nos ayuda a nosotros a crecer en la fe, que es que al conocerlo nos damos cuenta de su amor, y eso nos basta. Nos basta, nos pone una motivación para descubrir que lo que nos debe importar es amarle. Lo demás será consecuencia de ese amor. Descubrir en su evangelio, en su palabra, en toda esta historia de salvación, cuánto nos ama. No necesitamos pedirle nada. Cuando yo descubro su amor, no necesito pedirle nada. Por ejemplo, es cuando una persona, en una pareja, uno de los dos, seguramente los dos, pues, pero vayamos a uno de ellos, al que sea, el hombre o la mujer, descubre el amor de su amado o de su amada. Cuando yo me siento amado, me siento acurrucado, me siento protegido, me siento abrazado, me siento seguro, porque me sé amado. Y fíjense, cuando yo me sé amado, me acurruco en esa persona de la que experimento amor. Me acurruco, me acojo. Lo que tú quieras, mi amor. ¿Por qué? Porque yo sé que me amas y tú siempre me vas a procurar el bien. Yo sé que me amas y me vas a dar lo mejor de ti y vas a escoger lo mejor porque estoy seguro de tu amor. Por eso, mi vida, lo que tú digas. Todos entendemos esa expresión. O sea, porque cuando decimos mi vida, lo que tú digas, lo que tú quieras, no se trata solo de decir, ay, qué flojera escoger, no, es que estoy seguro de tu amor, que yo sé que vas a hacer lo mejor para mí, lo que tú quieras. De hecho, en griego, esa expresión en griego se dice proskínesis. Proskínesis es una especie de, ¿cómo decirlo? Es como una especie de esclavitud de amor. No es esclavitud el que se subyuga, el que es oprimido, no, sino si estoy con el mejor, estoy con la mejor persona que me puede cuidar, darme mi lugar, respetarme, me va a dar lo mejor de sí. Cuando yo descubro una persona ahí estoy seguro.
ahí me abrazo, ahí me dejo acurrucar, me dejo amar, me siento seguro. Lo que tú digas, porque yo sé que tú me vas a dar lo mejor de ti. Eso en griego se dice proskinesis. ¿Y saben cómo se traduce en español? Se traduce como adoración. Esa es la verdadera adoración. Por eso cuando yo le digo a una persona, resultado de esta experiencia, le digo, te adoro. ¿Qué queremos decir eso? Es decir, me siento seguro, haz conmigo lo que quieras, porque sé que eso va a ser algo bueno. Porque tú me amas, me vas a hacer el bien, y cuando yo te digo, hazme lo que quieras, quiere decir que todo eso que tú quieras va a ser bueno. No estamos hablando de distorsiones, No estamos hablando del que abusa, del que denigra, del pervertido. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de alguien que de veras me ama. La experiencia la tenemos en nuestros hijos, Nuestros hijos nos adoran literalmente, porque ven en sus padres a alguien que de veras lo ama. Entonces, pues sí. El niño no mide si el papá es muy inteligente o es torpe, si es bueno o es malo, si es sincero o es mentiroso. El niño solo experimenta su amor. Y por eso el niño confía en su padre, porque el niño sabe que de su padre solo puede esperar cosas buenas. El niño no calcula, no piensa de dónde. El niño simplemente experimenta la seguridad, la protección, el abrazo de sus padres. Por eso les hacen caso. Por eso los hacen caso. Porque mi papá, mi mamá sí sabe lo que me conviene. Claro, el niño no es que lo piense así como lo estoy yo explicando. El niño lo experimenta. Por eso aunque la mamá o el papá le corrija y le diga es para acá, a lo mejor el niño lo hace a regañadientes, hace un berrinche, pero termina haciéndolo, porque el niño, repito, no es que lo piense así, pero es una experiencia. El niño dice, mi papá sabe lo que hace, le voy a hacer caso. Eso es lo que está en el fondo. Entonces, cuando aquí el Señor pone este ejemplo, ¿qué es lo que está diciendo? Cuando tú descubres mi amor, cuando tú me crees, ese es el punto, cuando me crees. ¿Por qué me crees? Porque estás conmigo, porque rezas, porque tienes una vida de fe que trata de cumplir mi evangelio, porque me dedicas tiempo, porque yo tengo un lugar de mi vida. Es decir, eso significa creer. Tan me crees que me haces caso, que lo que yo te digo lo haces. Esa es la fe. Y en esa experiencia tú sabes que lo que Él te pide es el camino seguro. No hay pierde. Te sientes abrazado, querido. Lo que tú me pidas, Jesús, yo sé que es mi bien. ¿Y por qué lo sé? Porque como estoy contigo, porque te conozco, confío en ti. Haz conmigo lo que quieras. Yo no necesito pedirte nada. Yo no necesito suplicarte, porque tú ya todo lo conoces. Fíjense que esa es la experiencia hermosa que encontramos en la primera lectura del profeta Habacuc. Vean esta persona cómo habla con angustia. ¿Hasta cuándo, Señor, pediré auxilio sin que me escuches? Y denunciaré a gritos la violencia que reina sin que vengas a salvarme. ¿Por qué me dejas ver la injusticia y te quedas mirando la opresión? Ante mí no hay más que asaltos y violencias, y surgen rebeliones y desórdenes. Pongan ustedes su propia experiencia. Podríamos decirle, Señor, ¿hasta cuándo te vas a acordar de mí? ¿No ves que mi pariente está enfermo? Mi hijo está enferma, mi hija está enferma, mi hijo está enfermo, mi pareja, no tenemos trabajo. Mira cuánta violencia, cuánta matazón. Uno podría decir esto mismo en nuestra propia realidad. ¿Dónde estás, Dios? ¿Cuándo? Yo tanto que te rezo y yo no veo claro.
Y el Señor me respondió y me dijo: escribe la visión que te he manifestado, ponla clara en tablillas para que se pueda leer de corrido. Es todavía una visión de algo lejano, pero que viene corriendo y no fallará. Si se tarda, espéralo, pues llegará sin falta. ¿Qué está diciendo el Señor? Aunque tú no lo veas, aunque para ti no es claro, Dios está actuando. Tú no lo entiendes, no lo ves, pero Dios actúa. Entonces, si le crees a Él, si de verdad crees que Dios es amoroso, misericordioso, bueno, fiel, de veras le crees, por estar con Él, sabes que Dios sí es así, pero ves la realidad y parece que no, dice al final el texto: el malvado sucumbirá sin remedio, pero el justo vivirá por su fe. O sea, si tú lo tratas a Él, si tú estás con Él, si por estar a su lado, por escuchar su palabra, por orar, por recibir los sacramentos, especialmente la Eucaristía y la confesión, si tú de veras estás con Él, no te preocupes, Dios está actuando. El que cree vivirá porque le cree. El que no cree se desespera. Dios, ya, haz las cosas cuando yo te lo pido, cuando yo quiero, ya. ¿Por qué está enfermo? Te estoy ruegue y ruegue y ruegue. Ya fui de rodillas a la basílica, ya te hice estas mandas, ya me paré de cabeza y no has hecho lo que yo quiero. Ese es el malvado, porque en el fondo no busca a Dios por amor. Lo busca por conveniencia, y ese hombre egoísta se desespera. Esa persona soberbia se desespera porque no cree. Practica la religión superficialmente, a su conveniencia, a su medida, a su gusto, y por eso sucumbe. Pero el que cree reza con paciencia: Señor, yo tengo este enfermo, yo quisiera que lo curaras, eso es lo que yo quisiera, pero hay cosas que yo no veo, hay cosas que no comprendo, pero te creo. Yo sé que tu amor, tu misericordia, tu bondad está actuando, aunque yo no me doy cuenta. El justo vive por la fe, en cambio el malvado sucumbe sin remedio. Y por eso Jesús les responde a sus apóstoles. Le dicen: aumentanos la fe. Si ustedes tuvieran fe, aunque sea como un granito de mostaza, o sea, si de veras me creyeran, sabrían que se puede lograr hasta lo imposible. Porque yo voy a actuar en el momento justo y según lo que yo, Dios, sé que se necesita. Dios actúa en la historia, pero solo los que tienen fe, que confían en Él y que a pesar de que todo parece adverso, no dejan de confiar en Él, saben en algún momento que sucederá. Por eso dice el Señor: espérate. Viene algo lejano, viene corriendo y no fallará. Y si se tarda, espéralo, pero llegará sin falta. Dios siempre actúa. Por eso, la segunda parte del Evangelio en este sentido es muy interesante, porque parece como que rompe con lo que dice Jesús y desconcierta un poco hasta cierto punto en la narración esta parábola o esta comparación que pone Jesús. Dice: ¿quién de ustedes, si tiene un siervo que labra la tierra o pastorea los rebaños, le dice cuando éste regresa del campo: entra enseguida y ponte a comer? ¿No le dirá más bien: prepárame de comer y sírveme, y una vez que yo me sirvas, entonces ya comerás tú? Jesús está hablando de que, yo soy el patrón. No, Jesús en la parábola, el patrón es el que le da de comer, le da trabajo al trabajador,
cumple con tus deberes y parte de tus deberes es servirme. Y una vez que cumpla con tus deberes, entonces puedes comer. Eso es lo justo. Y por eso dice, ¿qué patrón hay que le diga a su servidor? No, primero come tú y después yo. Es más, yo te sirvo a ti y después como yo. No, dice, lo correcto es que el patrón coma primero y después su siervo. Es lo que está diciendo Jesús. ¿Y qué nos está diciendo a nosotros? Exactamente lo mismo. Porque a veces no solamente dudamos de Dios, no solamente nos ponemos en el plan de que dame lo que yo te pido. Fíjense luego lo que hacemos. Bueno, por eso me voy a portar bien, para que me vaya bien. Me voy a portar bien para que Diosito me dé. Me voy a portar bien para que Diosito me bendiga. Me voy a portar bien para que Dios me dé hartas cosas hermosas. Tú te tienes que portar bien. ¿Por qué? Porque te tienes que portar bien. No hay razón. Aquí lo hemos dicho muchas veces. El auténtico bien es aquel que tú deseas hacer por sí mismo. Imagínense, voy a ponerles este mismo ejemplo con algo a lo mejor que puede parecer muy absurdo. Es como si yo fuera un empresario y tuviera mi negocio, mis empleados, y que llegaran mis empleados y me dijeran, patrón, vengo por mi bono porque hoy no le robé nada. Hoy fui honesto en la administración del negocio. Todo está, vaya usted a las cuentas y vea cómo yo cumplí con todo. Deme mi bono de el empleado honrado del mes. Eso es una estupidez. No, si yo te empleo es para que trabajes, para que rindas y para que seas honesto. O sea, eso es ¿cómo decís? El punto de partida. Oye, si yo sé, bueno, yo voy a trabajar con usted, pero a veces le voy a robar, patrón, pues claro que no lo contrato. O sea, el punto de partida es ¿qué espero de un trabajador? Que venga puntual, que haga su chamba, que cuide mis cosas, que la haga prosperar, que no me robe. Vean por eso el daño que le hacen los hijos, los padres a los hijos, o a veces el daño que hacemos, dicho sea de paso como un paréntesis, cuando los papás les dicen a sus hijos, bueno, mi hijo, si sacas 10 te compro el teléfono que quieres. Ya valió. Si cumples con esto, te voy a dar esto. No, perdón, papás, ustedes tienen que enseñar a sus hijos a hacer lo correcto. Si tú lo mandas a la escuela porque tú trabajas y te partes el lomo para que vaya a la escuela, su deber es cumplir. Y no solo es cumplir porque te retribuye a ti, es decir, el esfuerzo que tú haces por él, entre comillas, lo paga cumpliendo con sus deberes. No es solo por eso, sino porque el único que gana realmente es el muchacho que va a la escuela a aprender. Pero vean cómo tenemos los cables tan torcidos que pensamos que nos deben dar una medalla, ponernos una estrellita, un sello, como se estimula en las escuelas, para recibir un reconocimiento porque hice lo que tenía yo que hacer. Y vean qué tan mal estamos, pero tan mal estamos, como dicen los chavos, estamos pa'l perro, que cuando un policía cumple con su deber le dan un premio, Madre Santa. Porque qué mal estamos. Yo tengo que hacer las cosas bien porque tengo que hacerlas bien. Punto. Si yo abro un negocio y en mi negocio atiendo bien a mis clientes, es porque de eso se trata.
Recuerdo hace tiempo que allí en la carretera Puebla hay dos gasolinas, bueno, hay varias gasolinas, pero antes había solo dos, o muchos años estaban dos. Entonces en la primera gasolinera decía: compre con nosotros, venga, y por cada 1,000 de compra le vamos a dar un boleto para un carro, y quién sabe qué tantas cosas, ¿no? Y seguías adelante y la otra gasolinera decía: aquí no damos rifas, aquí damos litros completos. ¿Cuándo nos acostumbramos a la mediocridad de pensar que por hacer las cosas correctamente estamos haciendo algo meritorio? No tiene ningún... Oye, traer a tus hijos, educarlos y mantenerlos no tiene ningún mérito. Perdón, papá, mamá, perdóname. Es tu obligación. Serle fiel a tu pareja no tiene ningún mérito. Es tu deber. Hacer lo que te toca es tu deber. ¿Y esto por qué lo está diciendo Jesús? ¿Por qué lo está diciendo el Evangelio? Porque no piensen ustedes que cumplir los mandamientos, Diosito, Diosito, ya mira, ya cumplí mis mandamientos, mira, ¿qué me vas a dar? Mira, no mentí, no robé, me porté bien, mira, aquí está mi plana, ponme sellito de trabaja limpio, cumplí a tiempo, póngale su estrellita, ándale, ándale, Diosito. ¿Qué es lo que venimos? ¿Por qué venimos a misa algunos, los que nunca se paran por la iglesia? ¿A qué vienen? Ya cumplió hoy, qué bueno. Yo que nunca vengo, por alguien que nunca viene, pues sí, cuando viene a misa, ¿no? Pues claro, se siente el gran cumplidor, porque hoy yo hoy cumplí. Uy, mira nomás, espérame, te pongo un altar en la iglesia. No, eso es de mediocres. Pero en la relación con Dios, lo que está diciendo Jesús es: el cumplir los mandamientos es lo mínimo del bien, es lo mínimo de un hombre civilizado, es lo mismo de un hombre inteligente, es lo mínimo que eres capaz de hacer y que puedes hacer. Por eso imagínense cómo estaremos los que ni los mandamientos no sabemos. Ya no digamos cumplirlos, ya no digamos sabértelos. O sea, imagínense a alguien que no se sabe ni los mandamientos. Está pero a años luz, siquiera de empezar. Ya no digamos cumplir, siquiera de empezar. Está pero lejísimos. Pero esos son los que se creen más buenos. Porque ordinariamente la gente que no conoce la palabra de Dios, que no conoce ni sus mandamientos, ¿cómo vive? Si dijimos que vive de una idea ficticia de Dios, vive de una idea moral de conducta de sí misma. Y por eso hoy la gente ya ni le remuerden los pecados, ya no le remuerde la conciencia. ¿Por qué una persona vive en pecado? Nunca va a misa, no se confiesa. No le remuerden la conciencia. ¿Por qué? Porque esa persona se ha inventado sus propios mandamientos. Para mí no está mal mentir, para mí no está mal fornicar, para mí no está mal robar, para mí no está mal esto. Yo creo que sí se vale, yo creo que hay chancecitos, yo creo que hay canitas al aire, yo creo que sí, porque en mi moral que yo me inventé, si yo me inventé a mi propio Dios, a mi gusto, pues también me voy a inventar mis mandamientos y mi palabra de Dios a mi gusto. Por eso esa gente ni se remuerde la conciencia no venir a misa. ¿Y ustedes creen que piensa que está en pecado? Así esa gente se para a comulgar, Pues claro, por supuesto. Entonces, por eso el Señor está diciendo al final del texto que no nos creamos que Él es bueno con nosotros porque nosotros somos buenos con Él. Aunque seas un hijo de la tostada, Dios no te va a dejar de amarte. Aunque tú te hayas olvidado de Él, aunque le des la espalda, aunque incluso estés en contra de Él conscientemente, Dios no va a dejar de ser bueno, porque Él no es bueno contigo porque tú seas bueno con Él. Él te va a amar siempre, siempre.
Él va a estar a tu lado siempre. Como dice la primera lectura, Él está en la historia, haciendo su labor, te enteres o no, te des cuenta o no, lo dejes entrar en tu vida o no. Dios siempre te va a dejar actuar. Hay un jueguito de palabras en italiano que dice: Dio ti lascia fare e non ti lascia strappare. En italiano se entiende el juego de palabras, en español no es igual, pero la frase quiere decir: Dios te deja ser, pero no te deja exagerar. Si tú quieres pecar y condenarte, Dios te va a dejar. Pero como un padre, sin violentar tu libertad, si ve que ya vas a la boca del lobo, de todos modos te va a ayudar. Y habrá quien, siendo ayudado por Dios, todavía se le va a resistir. ¿Cuántas veces tú, al hacer algo mal, no experimentas la voz de Dios a través de tu conciencia que te dice: no, 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 no? ¿Y qué decimos? Jesús. ¿Cuántas veces, de veras, cuántas veces sabes que eso no lo debes hacer y sabes que no y todo te dice que no, pero tú dices: Dios te está hablando incluso en el último minuto. Eres tú quien le dice no. Entonces, aunque tú saques a Dios de tu vida, aunque ni te acuerdes de Él está allí. Y si Dios te bendice, a pesar de que tú eres un hijo tal por cual, a pesar de que te olvides de Él, Dios está allí. Siempre, siempre. Y no es porque hoy te hiciste algo bueno y Dios: ay, mi hijito, hoy me dio el regalo de venir a mi misita. Ay, hoy le voy a dar un regalito espiritual porque hoy sí vino a mi misa. No, aunque tú vivas en el peor de tus pecados, Dios no deja de amarte ni de hacerte el bien, porque Dios no te da como retribución a tus buenas obras. Tú te tienes que portar bien, no para ganarte el cielo, tienes que portarte el bien, porque el bien, es hacerlo bien, punto. Y la bondad de Dios no es porque seas bueno o malo, sino porque Él es bueno, porque te ama. Y por eso al final del texto termina diciendo el Señor, en la última frase dice: por eso, cuando ustedes hayan cumplido todo lo que se les mandó, formaste una familia, tuviste una pareja, tuviste hijos, tuviste un quehacer en la sociedad, en la iglesia, lo que haya sido, no creas que por eso te vas a salvar. La salvación es un don gratuito. Tú lo que debes decir es: he hecho lo que tenía que hacer. Y como yo le creo a Él, yo sé que Él ha hecho cuando yo me porté bien, pero también cuando me porté mal. Cuando le hice caso y cuando no le hice caso. Y alguno de ustedes me dirá: bueno, padre, y si al final Dios nos ama y es bueno con nosotros, nos portemos bien o nos portemos mal, ¿qué más da? Pues vamos a darle gusto al gusto. No. El problema es que aunque Dios te ama y te bendice, acuérdense del Evangelio de hace 8 días. Lázaro le creyó, el rico no le creyó. Dios los dejó actuar a los dos. Lázaro se fue al cielo porque le creyó y el rico nunca le creyó. Y por eso hoy vuelve a resonar lo mismo con lo que terminó el Evangelio hace 8 días. Ahí tienen, en palabras nuestras, ahí tienen a la iglesia, ahí tienen a los sacerdotes que les están hablando. Si no les hacen caso a ellos, ni aunque resucite un muerto, el que tiene duro el corazón no va a dejar de ser amado por Dios, pero Dios, con todo su dolor de padre, el día del juicio te va a dar lo que escogiste: tu salvación, tu condenación. Por eso,
Que nuestra oración hoy sea: aumentanos la fe, aumentanos la fe. Ayúdanos a usar de todos los medios que nos has dado para crecer, para confiar en ti, para creerte a ti, para no dejarme engañar por tantas cosas que me distraen de tu amor, a darme cuenta, a abrir los ojos, que yo no necesito ni pedirte nada, porque me amas tanto, que tú estás en mi vida siempre, que lo has estado siempre, incluso en los momentos más oscuros, más difíciles, donde he tocado fondo. Tú siempre has sido fiel, estás allí, y portarme bien no es ganarme tu amor, es corresponder a tu amor, a ese que estoy descubriendo por la fe. Auméntame la fe. Que el Señor nos ayude con su gracia a entender y vivir esta palabra de salvación. Que así sea.